Zacarías 9:11. Zacarías 9. Oráculo. La palabra del Señor está en la tierra de Jadrac, descansa en Damasco, pues del Señor es el ojo de Aram como todas las tribus de Israel. También su vecina Hamat, y Tiro y Sidón, que es tan sabia. Tiro se ha construido una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. Pero el Señor la despojará, hundirá en el mar su riqueza y ella será devorada por el fuego. Ascalón al verlo se espantará, Gaza se retorcerá de dolor, y también Ecrón, pues se agostó su esperanza. Perecerá el rey de Gaza, y Ascalón quedará despoblada. En Asdod habitarán espurios, doblegaré la altivez de los filisteos. De su boca sacaré la sangre y de entre sus dientes las abominaciones. Pero también quedará un resto para nuestro Dios. Será como un clan en Judá, y Ecrón como los jebuseos. Apostaré tropas junto a mi casa contra cualquier ejército que venga o vuelva, para que no pase más por ellos un tirano, porque ahora vigilo con mis ojos. Regocíjate, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, es justo y victorioso, montado sobre un asno, sobre un borrico cría de asna. Destrozará los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén. Serán rotos los arcos de guerra, anunciará la paz a las naciones y su dominio se extenderá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de tu alianza, sacaré a los cautivos del aljibe sin agua. Volved a la plaza fuerte, cautivos esperanzados. Hoy mismo lo anuncio, te devolveré el doble. Pues me he tensado a Judá como un arco, lo he cargado con flechas de Efraín. Suscitaré a tus hijos, Sión, haré de ti espada de héroe, contra tus hijos, Yaván. El Señor se aparecerá sobre ellos, como rayos saltarán sus flechas. El Señor Dios hará sonar la trompeta y avanzará entre las tempestades del sur. El Señor de los ejércitos los protegerá. Comerán y pisarán las piedras de honda, beberán su sangre como vino, rebosarán como copas, como los bordes del altar. Aquel día el Señor su Dios los salvará. Salvará a su pueblo como a un rebaño, pues son piedras de corona que brillan en el suelo. Cuánta bondad y cuánta belleza. El trigo da lozanía a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Zacarías 10. Pedid al Señor la lluvia en la estación de primavera. El Señor forma las nubes de tormenta y las lluvias copiosas, da el pan a los hombres y hierba en el campo. Puesto que los terafim hablan falsedades, los adivinos tienen falsas visiones y hablan de sueños ilusorios, se consuelan en vano. Por eso andan errantes como ovejas, desgraciados, pues no tienen pastor. Contra los pastores se enciende mi ira, a los machos cabríos tomaré cuenta. El Señor de los ejércitos va a visitar a su grey, la casa de Judá. Hará de ellos caballos de guerra gloriosos. De ellos hará la piedra angular, de ellos las estacas, de ellos los arcos de guerra. De ellos saldrán los capitanes. Juntos serán como guerreros que pisan el barro de las calles en batalla. Combatirán porque el Señor está con ellos. Los jinetes quedarán avergonzados. Haré valiente a la casa de Judá, salvaré a la casa de José. Los haré volver, tendré piedad de ellos, serán no repudiados, pues soy el Señor su Dios que les responde. Efraín será como un héroe, su corazón estará alegre como si bebiera vino, sus hijos al verlo se alegrarán, sus corazones se regocijarán en el Señor. Les silbaré para reunirlos cuando los rescate, serán tan numerosos como antes. Los dispersé entre los pueblos, en regiones lejanas se acordaron de mí, donde viven con sus hijos, pero volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto, los recogeré de Asiria, los traeré a la tierra de Galaad y al Líbano, y no les bastará. Pasarán el mar de la angustia, golpearán el mar de las olas, secarán todas las profundidades del Nilo. Será abatida la arrogancia de Asiria, cesará el cetro de Egipto. Los haré valerosos en el Señor, caminarán en su nombre, oráculo del Señor. Zacarías 11. Abre, Líbano, tus puertas, que el fuego devore tus cedros. Chilla, ciprés, que el cedro ha caído, que los arces han sido abatidos. Gritad, encinas de Basán, que el cerrado bosque ha sido destruido. Voz de lamento de pastores, que su lustre se ha arrasado. Voz de rugidos de leones, que la altivez del Jordán está arrasada. Esto dice el Señor mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, las que sus compradores degüellan impunemente mientras sus vendedores se dicen bendito sea el Señor, yo me hago rico.
y sus pastores no se apiadan de ellas. Pues yo no me apiadaré más de los habitantes del país, oráculo del Señor, sino que voy a entregar a los hombres, a cada uno en manos de su prójimo y en manos de su rey, que machacarán el país sin que yo los libre de su mano. Entonces me puse a apacentar las ovejas de la matanza destinadas a los tratantes de ganado y me procuré 2 varas, a una la llamé Gracia y a otra Unión, y seguí apacentando las ovejas. Eliminé a los 3 pastores en un mes, pero perdí la paciencia con ellas y también ellas se hastiaron de mí. Dije entonces, no os apacentaré más, la que se muera, la que perezca, y las que queden, que se coma cada una la carne de su compañera. Tomé la vara de la gracia y la quebré para romper la alianza que había sellado con todos los pueblos. Aquel día quedó rota y los tratantes de ganado que me observaban conocieron que era palabra del Señor. Yo les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadlo. Ellos pesaron mi paga, 30 siclos de plata. Me dijo el Señor, echa en el tesoro el valioso precio con que he sido tasado por ellos. Tomé los 30 siclos de plata y los eché en el tesoro del templo del Señor. Luego quebré mi otra vara, la unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Entonces me ordenó el Señor, toma el hatillo de un pastor necio, pues voy a establecer en el país un pastor que no se preocupe de la oveja perdida, ni busque la extraviada, ni cure la herida, ni alimente la sana, sino que se coma la carne de las bien cebadas y les arranque las pezuñas. Ay del pastor majadero que abandona el rebaño, que se le clave un puñal en su brazo y en su ojo derecho, que se le seque su brazo y se ciegue el ojo derecho. Sirácida 39, 1:16. En cambio, quien se entrega al temor de Dios y medita en la ley del Altísimo, indaga la sabiduría de todos los antiguos y se dedica al estudio de las profecías, conserva las explicaciones de los hombres célebres y penetra en las agudezas de las parábolas, investiga el sentido escondido de los proverbios y se ocupa de los enigmas de las parábolas. Entre los grandes presta su servicio y está presente ante los príncipes. Viaja por países extranjeros y adquiere experiencia del bien y del mal de los hombres. Muy de mañana dirige su corazón al Señor que lo creó y suplica ante el Altísimo. Abre su boca para rezar e implora por sus propios pecados. Si el Señor el Grande lo quiere, será colmado de espíritu de inteligencia. Como lluvia esparcirá las palabras de su sabiduría y en la oración alabará al Señor. Enderezará su consejo y su ciencia y meditará en sus misterios. Hará brillar la doctrina de su enseñanza y se gloriará en la ley de la alianza del Señor. Muchos alabarán su inteligencia, que no será olvidada por siglos. No desaparecerá su recuerdo y su nombre perdurará de generación en generación. Las naciones proclamarán su sabiduría y la asamblea pronunciará su elogio. Si vive mucho, su nombre será notorio entre 1000, y si muere pronto ya habrá hecho bastante. Seguiré meditando y exponiendo, pues me siento colmado como la luna llena. Primera de Juan 1, 2, 17. Primera de Juan 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado en nuestras manos a propósito del verbo de la vida, pues la vida se ha manifestado. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que le hemos oído y que os anunciamos. Dios es luz y no hay en él tinieblas de ninguna clase. Si decimos que estamos en comunión con él y sin embargo caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En cambio, si caminamos en la luz del mismo modo que él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2. Hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo.
En esto sabemos que le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso y en ese no está la verdad. En cambio, quien guarda su palabra, en ese el amor de Dios ha alcanzado verdaderamente su perfección. En esto sabemos que estamos en Él. Quien dice que permanece en Dios debe caminar como Él caminó. Queridísimos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que se verifica en él y en vosotros, porque las tinieblas van desapareciendo y brilla ya la luz verdadera. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no corre peligro de tropezar. En cambio, quien aborrece a su hermano está en las tinieblas y camina por ellas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijos, porque por su nombre se os han perdonado los pecados. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que existe desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que existe desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de los bienes terrenos, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo es pasajero y también sus concupiscencias, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre.